tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Lo adelantado en nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con Leonardo de León, el senador por Compromiso Frente Amplista, la lista 711, el espacio que encabeza Raúl Sendic y además exdirector de ALUR. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí. Antes de comenzar con la entrevista ya de arranque, nos vamos a refrescar declaraciones recientes de anoche de Luis Lacalle Pou vinculados al déficit de ANCAP, la gestión que hay en ANCAP y acerca de la posibilidad de pedir una comisión investigadora. Lo invitamos a compartir. Acciones legislativas que va a haber y por qué no una comisión investigadora. Llama poderosamente la atención algunos números que hemos estado estudiando, obviamente los que son públicos y notorios, pero algunas otras ineficiencias, ineficacias. En este caso creo que es notorio la década perdida. Después de 10 años de bonanza económica, no solo tenemos una empresa que pierde patrimonio, no solo tenemos una empresa monopólica que tiene balances negativos, sino que su fin último, que es tener combustibles lo más baratos posibles y de buena calidad, no se ha logrado en estos años. El Partido Nacional no acepta el argumento del gobierno que señala los niveles históricos de inversión en ANCAP como motivo de las deudas generadas. Tampoco cree que el endeudamiento en dólares sea la causa y advierte circunstancias a investigar. En los negocios que ha estado ANCAP, las subsidiarias de ANCAP, la propia ALUR, la compra de remolcador, las horas extras, multas por no suministro de determinados materiales, etcétera, etcétera, que habla claramente de una ineficaz e ineficiente gestión del ente. Si bien señaló que el directorio de ANCAP aún no planteó formalmente un ajuste en el precio de los combustibles, el Partido Nacional no acompañaría el aumento. Estas declaraciones fueron en el marco de un encuentro con todos los alcaldes electos del Partido Nacional. Bueno, muy bien, ahí estaba la nota, en realidad, del testimonio de Luis Lacalle Pou. ¿Hay motivos para crear una investigadora? Bueno, nosotros en primer lugar estamos muy tranquilos por la gestión que ha hecho ANCAP y también por la gestión que han realizado las empresas públicas. Cuando se habla de la década perdida, yo creo que es bueno que los televidentes puedan pensar por un momento qué hubiera pasado si en estos años no se hubieran realizado las inversiones que han realizado las empresas públicas en el Uruguay. La fibra óptica, las plantas de biocombustible, la mejora en la refinería de La Teja, donde ahora hay combustible de calidad, plantas nuevas adaptadas nuevamente de Portland para lo que va a ser el plan integral de infraestructura que va a hacer el país ahora. Lo que ha hecho UTE desde el punto de vista de la capacidad del soporte energético. Antes de estos 10 años, en Uruguay había apagones, había inseguridad energética, importábamos energía de Argentina, de Brasil, de la región. O sea que esta no es la década perdida, esta es la década ganada que va a permitir que el Uruguay dé un salto. Ahora, lo que tenemos que analizar, y me parece que está bien, es, bueno, estas inversiones obviamente generan una situación, por ejemplo, de aumentar un pasivo, porque hacer una desulfurizadora, 4 plantas de biocombustible, parques eólicos por parte de UTE, si habláramos de todos, pero vamos a hablar de ANCAP, inversiones en Portland, 2 plantas nuevas de cal, etcétera, etcétera, implica un pasivo. Y eso es lo que ANCAP está gestionando, lo hemos escuchado al directorio de ANCAP, pero también hemos conversado con ellos, y claramente acá hay un plan para llevar adelante este momento. Los años anteriores fueron de inversiones, ahora es de poner a andar esos negocios, y eso hay que gestionarlo. El pasivo, con una reestructuración a largo plazo de las deudas, bajando tasas, especificando lo que se pueda. En el caso del pasivo comercial con PDVSA, se está próximo en estas horas a cancelar esa deuda y reducirla en porcentajes altísimos y lo que quede pasa a pesos. Entonces, se están tomando medidas que van, sin ningún lugar a dudas, a generar un impacto positivo. Ya vamos a hablar sobre el déficit de ANCAP y dedicarnos específicamente a las salidas que se pueden llegar a encontrar. Ahora, ¿es lógico que se paguen 1.600.000 horas extras en una empresa como ANCAP? Bueno, esos datos no los tengo. Ahora, cuando yo hablo de todo esto y hablo de que se está trabajando para revertir esta situación y que era muy importante hacer estas inversiones, también hay que hablar de los temas de gestión. Y muy probablemente haya que trabajar en la mejora de gestión, en cada vez más compromiso de parte de los trabajadores, también compromiso de parte de la gerencia. Es decir, hay que adaptarse dentro de ANCAP a este nuevo ANCAP que hoy tiene el país. Este ANCAP no es el del 2002, que invertía 7, 10 millones de dólares al año y que lo que hacía era administrar
una crisis industrial que tenía el país y también ANCAP, sino que este es un nuevo ANCAP y todo el Uruguay, pero fundamentalmente los trabajadores, los responsables de la gestión, tienen también que adaptarse a esta nueva ANCAP. Ahora, ¿de verdad no lo sorprende el déficit? Porque veníamos de un déficit que ya había sido polémico en el 2013 de cerca de 170 millones de dólares. Se había mencionado que podía ser algo superior, pero prácticamente que se duplicó. Sobrepasamos los 320 millones de pérdidas de ANCAP en el año 2014. Uno entiende la explicación que se hace acerca de dónde está que la variable del tipo de cambio, todo lo que se ha dicho, pero ahora, no era previsible semejante cifra de pérdida. Hay que capaz que rápidamente desglosar el balance, porque ¿de dónde surgen esos 320 millones de dólares? Por más, yo escuchaba recién, no puede hablarse de la exposición al dólar por las inversiones. Bueno, decir eso es un verdadero disparate, ¿no? Cuando uno tiene que reflejar en un estado contable cuánto era en pesos su deuda en dólar a fin de un año, ¿no? Que ahí cierra un balance, y al otro año tiene que cerrarlo nuevamente, lo que tiene que expresar contablemente es la diferencia de cambio. Cuando el dólar sube, eso que se expresa en pesos, esa diferencia pega negativamente en el balance. A veces pasa al revés. Cuando el dólar baja de un año al otro, lo que sucede es que es una ganancia contable que tiene la empresa. En estos años lo que ha sucedido es que ha habido un aumento significativo del dólar. De esos 320 millones, 160 millones de dólares es esa diferencia. Que no es que ANCAP el año pasado perdió 160 millones de dólares. Esos 160 reflejan la diferencia de cambio que hay que reflejarla en el balance. Después sí hay resultados operativos negativos, que eso tiene que ver con que las inversiones, algunas se están terminando, otras recién están en proceso de ejecución de esos nuevos negocios, y después hay un componente importante de intereses que se pagan por esa deuda. Ahora, creo que hay que hablar de cómo está pensando ANCAP el plan y el Ministerio de Industria hacia adelante, ¿tá? En reestructurar la deuda, en mejorar y poner a andar estos negocios, en especificar parte de la deuda y no quedar tan expuesto al dólar. Y creo que esas son las líneas de trabajo que nos hacen pensar que el resultado se va a comenzar a revertir rápidamente. Tiene la información, por lo que dijo en alguna de sus respuestas, que ya en estas próximas horas se cancela parte de la deuda con PDVSA y esto significaría un alivio por lo menos a la deuda de ANCAP. Muchísimo, a la deuda de ANCAP. Pero está la confirmación de que... Sí, es inminente eso. A la deuda de ANCAP, y va a generar un impacto positivo también al déficit fiscal, ¿no? Porque estas deudas también impactan negativamente, pero en el caso, cuando se dan estos resultados, estas cancelaciones, esto rápidamente genera un impacto muy importante en la mejora del déficit fiscal, ¿no? ¿Y tiene la confirmación de por qué vía se hace? Bueno, eso lo está tratando. No, por eso le pregunto, porque como dice que es inminente, quizás tenga lo que sabemos es eso, y lo que sabemos es que están trabajando fuertemente ANCAP y el Ministerio de Economía junto con PDVSA para esta cancelación. ¿Sabe lo que de alguna manera, no entiendo tampoco, uno claro, es periodista, no es contador ni se dedica a hacer balances, pero por los conocimientos que uno tiene del día a día, uno dice, bueno, si yo hago una inversión, el patrimonio no tendería a disminuir. Y sin embargo, ANCAP tenía en el año 2012 un patrimonio de 1.151 millones de dólares, en el 2013 de 870 millones de dólares y en el 2014 de 441 millones de dólares. Entonces, si la explicación o buena parte de la explicación de las pérdidas de ANCAP son por las inversiones, ¿cómo eso no se refleja en el patrimonio? Claro, si me permitís, lo primero que hay que aclarar que patrimonio no es activos. El patrimonio neto, que son esos números que tú mencionabas, es la diferencia entre activo y pasivo. ¿Qué ha ocurrido? Cuando uno ve el activo y el pasivo y cómo ha evolucionado en estos años en ANCAP, el activo ha crecido. Y en el activo ha crecido fundamentalmente por las inversiones, plantas industriales, que se han hecho. Y también cuando uno analiza, saca la foto del activo, por ejemplo, del diciembre del 2014, que es este balance que estamos analizando, hay que analizar también el activo corriente y hay que ver, por ejemplo, qué stock puede haber de petróleo o de combustibles, que muchas veces eso hace bajar o subir sensiblemente el activo. ¿Qué ocurrió a fin de este año? Que ANCAP achicó stock, ¿no? Y eso que hizo que al cierre del año le bajaran los activos corrientes. No vendió nada ANCAP, o sea, las inversiones siguen
Lo que pasa es que cuando digo el análisis de un balance y cuando se sale a hacer declaraciones de este tipo por parte de algunos políticos, tienen que ser responsables tanto para el cuestionamiento como para defender una posición. Y el activo tiene esas dos cuestiones, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa con el pasivo? Lo mismo. El pasivo está vinculado a las inversiones, a las plantas industriales que compró ANCAP, a las inversiones que ha hecho. Pero el pasivo también tiene que ver con si ANCAP, que pasó, compró 2 embarques a fin de año, porque a veces son medidas comerciales que se toman, ¿qué hace? Que tuvo que endeudarse para tener a los primeros meses de este año stock. Entonces, eso es lo que hay que analizar a la hora de ver. Y esa diferencia activo-pasivo es el patrimonio neto. Ha bajado, pero hay que analizarlo globalmente, integralmente. O sea, nosotros, cuando se ha dicho por parte de algunos políticos que ANCAP quebró, eso también es una irresponsabilidad muy grande. Es muy grande hacer esa afirmación. Dicho sea de paso, el director nacionalista en el directorio de ANCAP, cuando se le preguntaron, lo negó enfáticamente, que no es técnicamente correcto decir que ANCAP está en quiebra, ¿no? Entonces, lo que se desprende de sus declaraciones es que, desde su punto de vista, los dichos de Lacalle Pou y de Abdala son irresponsables. Yo creo que, a ver, plantear que ANCAP está en quiebra es una irresponsabilidad. Que nos sentemos los legisladores con la preocupación de ver cuáles son los planes que tienen estas empresas del Estado que son tan importantes para la economía y que han sido tan importantes para el crecimiento del país, y que analicemos y que preguntemos cuál es la situación, desglosar cuáles son los planes, todo eso me parece que está muy bien porque es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Ahora, las críticas no llegan solo desde la oposición, también desde el Frente Amplio han habido o se han alzado algunas voces para criticar la gestión de ANCAP. Incluso desde el sindicato de la Federación de Trabajadores también ha hecho público un comunicado donde manifiestan su disconformidad por el resultado del balance del año 2014. Quiere decir que hay una situación dada que excede el juego político, lo que uno puede llegar a entender puede ser determinado juego político. Bueno, con respecto a las posiciones dentro del Frente Amplio, yo creo que el Frente Amplio siempre ha tenido una postura muy clara con respecto al rol del Estado, el rol de las empresas públicas, todo el desarrollo. Para dar un dato que me parece que es bueno señalar, este crecimiento económico que ha tenido el país en esta década y que va a seguir creciendo el Uruguay, porque el Uruguay sigue creciendo, no es que el Uruguay está en crisis, ¿no? El Uruguay sigue creciendo a menos niveles, pero el Uruguay sigue creciendo, tiene que ver, entre otras cosas, por las inversiones extranjeras, las inversiones de privados, las inversiones de las empresas públicas. Entonces, nosotros obviamente estamos, y el Frente Amplio lo ha tomado así, para nosotros las empresas del Estado son claves. O sea, puede existir alguna persona que haga algún cuestionamiento, pero yo no puedo hablar de que en el Frente Amplio hay sectores que hagan un cuestionamiento a estas políticas que se han venido llevando, ¿no? No le mueve la aguja entonces que Valenti diga que si estos números que presentó ANCAP lo hubieran presentado blancos y colorados, el Frente Amplio estaría poniendo el grito del cielo. No me mueve la aguja. Ahora, apelo a su sinceridad y su honestidad. Si este mismo balance y déficit patrimonial lo hubiera presentado una administración blanca o colorada, ¿no estarían siendo más críticos? Tengo que conocerlo. O sea, si se hicieron las inversiones que hizo el país y que hizo ANCAP, que uno recorre y estas inversiones se encuentran en todos los rincones del Uruguay y han generado un cambio en la matriz energética y están preparando al país, entre otras cosas, para que todo este plan de infraestructura que se va a hacer en todos los departamentos del país, en distintos rincones del Uruguay, puertos, etcétera, etcétera, el tema de AFE, si no hay plantas de Portland que puedan llevar adelante esa demanda que el Uruguay va a tener en este shock de inversión en infraestructura, ¿qué pasaría en el Uruguay? Entonces, yo creo que tenemos que analizar todo, ¿no? Yo creo que yo también puedo y hago algún tipo de análisis y cuestionamiento, tal vez a lo que te mencionaba. Creo que los trabajadores, la gerencia y todos los que están ahora involucrados en ANCAP, y como en el caso nuestro hemos estado en una de las empresas de ANCAP, hay que tener un fuerte compromiso para llevar adelante todas estas inversiones que han hecho los accionistas que son los uruguayos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar mejorar la calidad de los combustibles, ser cada vez más, tender a que sea más barato, diversificar la matriz para darle seguridad, tener un país en condiciones para crecer y desarrollarse, que no es el país que teníamos cuando llegamos al Frente Amplio. Esa es la realidad, nos faltaban inversiones que son estratégicas para dar un salto al desarrollo. Ahora, ¿hay o no hay compromiso por parte de los trabajadores para mejorar la gestión en ANCAP?
Lo hay, la preocupación está y hay compromisos y se ha trabajado muy fuerte dentro de ANCAP y se trabaja en formación, capacitación, el sindicato es un sindicato muy activo, pero en este caso la verdad que no coincido con los planteos que se hacen en líneas generales, porque no se analiza uno de los aspectos centrales que tiene esto, que ha sido este plan de inversión y cómo se ha posicionado a la empresa, ¿no? Ahora, también hay incluso lo mencionaba Labat cuando estuvo aquí con nosotros hace algunas semanas, a pocos días de asumir, y decía, bueno, uno en realidad cuando va a comprar, y ponía el ejemplo de una televisión para la casa, tiene que ver si la puede pagar, porque está divino tener un plasma de 68 pulgadas, pero tengo que ver si al otro mes no tengo que dejar de comprar fruta, más o menos así era el ejemplo que usaba Labat. ¿Hubo algo de eso? Usted que estuvo en la cocina por lo pronto de Alur y en contacto directo con el directorio de ANCAP, ¿no hubo cierta descoordinación al momento de hacer las inversiones? No, para nada. ¿O falta de previsión para que esta situación no se diera? Digo, acá no fue que alguien definió estas inversiones en una oficina. Esto se hizo en el marco de una política de Estado. O sea, las inversiones que se han realizado en el Uruguay, vamos a hablar del tema energético, están todas enmarcadas en una política de Estado. No se definieron en ANCAP, ni en UTE, ni en alguna empresa privada. Acá los privados y las empresas públicas vinculados al desarrollo energético, las inversiones las hicieron porque había una política de Estado. Esto no se hizo porque alguien lo decidió en una habitación, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Y después, yo creo que las inversiones se hicieron. Sí, es verdad que esto tal vez se pudo haber hecho en un periodo largo, ¿no? Pero en el Uruguay la última inversión energética que teníamos hasta el 2005 fue la represa de Palmar en el 82-83. O sea, hacía muchísimos años que en Uruguay no se hacían inversiones energéticas y teníamos apagones, falta de energía. Nadie iba a venir a invertir a poner una planta industrial si en Uruguay no hay soporte energético. Entonces, se tuvieron que hacer, ¿sí?, un conjunto de inversiones en un Pero hay periodo... mea culpa entonces que quizás se podría haber dilatado un poco más en el tiempo para no generar esta situación de un déficit histórico en ANCAP. Mea culpa no, lo que estoy diciendo es, si estas inversiones se hubieran venido haciendo en un plan que el Uruguay podría haber tenido anterior, ANCAP no tendría que estar tan ocupado en resolver este tema del pasivo y se podría haber hecho de otra manera, ¿no? También apelando a su honestidad y su sinceridad, ¿siente que esta situación de ANCAP, las críticas a la gestión, han reavivado un poco el enfrentamiento entre la visión astorista y la visión de Sendic? No, para nada. Y lo voy a decir porque ANCAP y el Ministerio de Economía vienen trabajando juntos hace tiempo. Acá en el Frente Amplio y quienes están... el Frente Amplio que está gobernando, acá tenemos un único programa. Si había diferencias, quedaron saldadas cuando entre muchos Frente Amplistas discutimos el programa de gobierno. Y hay un único programa de gobierno en el cual todos los Frente Amplistas estamos atrás para llevarlo adelante. Todos, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo y desde las organizaciones sociales en todo el país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que poner ese tema no tiene nada que ver con la realidad. Puede haber, y hay diferencias, por ejemplo, lo que ha sido algunas decisiones de Poder Ejecutivo en cuanto a reconocimiento de costos de ANCAP, lo tributario, etcétera, etcétera. Pero eso es parte de la gestión de gobierno y esos temas se resuelven entre ANCAP y el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía. Claro, yo entiendo, pero también hay una imagen, ¿no? Y a la población le queda la imagen de que la gestión en ANCAP tuvo más sombras en cuanto a los resultados patrimoniales y a los resultados del déficit que luces. Está bien la realización de inversiones, pero a nadie le gusta que una empresa pública tenga una pérdida de más de 320 millones de dólares en un año. Entonces, desde ese punto de vista, hay una imagen que queda afectada en cuanto a la inversión. Y a su vez también, desde el Ministerio de Economía, se desliza una crítica en el sentido de lo que usted mencionaba, se podría haber hecho de manera distinta, medir el impacto que va a tener. Entonces, las diferencias que hubo en su momento se manifestaban, por ejemplo, que al momento de realizar una inauguración de una obra de ANCAP, Astori no iba. Bueno, yo no conocía la agenda de Astori ese día. Yo no puedo hablar por Astori y preguntarle a Astori. Pero ahí hay que preguntarle a Astori. Yo lo que digo es la realidad. O sea, acá en el Frente Amplio hay matices, tenemos matices, sí, pero después tenemos un programa de gobierno
que es único. Y permanentemente, no lo digo tú, pero a veces en la prensa nos quieren mostrar las diferencias, los distintos enfoques, esa diversidad permanente, lo que dice uno, lo que dice otro. Pero siempre estamos llevando adelante un mismo programa de gobierno. Entonces, pero lo que alguien puede llegar a entender es que estas críticas son un golpe por elevación para, por ejemplo, el futuro político de Raúl Sendic. Pero, ¿sabes qué? Mirá, ese tipo de cosas ocurren. O sea, nosotros tenemos claro que Raúl es una persona que tiene proyección política en futuro. Ahora tiene una enorme responsabilidad junto con Tabaré Vázquez de llevar adelante la conducción del Ejecutivo, porque fueron los dos electos por la ciudadanía. Ahora, obviamente que nosotros sabemos que Raúl tiene esa proyección y obviamente para algunos hacer un cuestionamiento público, salir por televisión a decir algo aislado, sin contextualizar, sin dar explicaciones, puede ser una forma de hacer política. No es la forma que tenemos nosotros. Nosotros la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía de explicar estos procesos, de explicar lo que se va a hacer, cómo, si hubo un error, cómo se corrige y cuál es el plan. Pero esto está en el marco de toda una visión que tenemos, que es la de tener a las empresas públicas como motor fundamental del desarrollo del país. Y hay que recordar algo, ¿no? Porque a veces surgen críticas desde la oposición, muchas veces, y es verdad, hay distintas visiones. Hay que recordar, digo, no me gusta nunca mucho hablar para atrás, pero a veces vale la pena recordar, ¿no? Los mismos que hoy hacen estos cuestionamientos son los que querían privatizar todas estas empresas en los 90, en los primeros años de los 2000. Eso también, ¿por qué? Porque tenían una visión distinta del modelo que había que desarrollar en el país, ¿no? Bien, yo no quiero apuntar específicamente a la figura de Danilo Astori, sino Astori como representante. No estoy hablando de Astori en este caso. Pero Astori como un representante de una línea dentro del Frente Amplio, del Frente Liber Seregni, como el cabeza de equipo económico. ¿Ustedes entienden que, por lo menos desde el Frente Liber Seregni o desde algunos sectores del Frente Amplio, hay gente que está utilizando políticamente este asunto para bombardear la posibilidad de futura de Raúl Sendic? Ya he dicho que no. Ya he dicho que no. No puedo hablar de ningún sector político que esté haciendo eso. No tengo elementos para hacer esa afirmación. Bien, nos quedan un par de minutos y no quiero dejar de hablar de la discusión presupuestal, algo que se viene y muy fuerte. ¿Qué visión tiene la lista 711, desde su caso, de trabajar la prioridad que va a haber que realizar en el presupuesto? Yo creo que es bueno, el presidente de la República ha dado pautas, el Ministerio de Economía, de que el Uruguay va a seguir creciendo. El Uruguay obviamente no va a seguir creciendo en los niveles que venía creciendo y el gobierno entiende cuáles son los factores que han hecho que el país haya tenido estos 10 años anteriores tan buenos. Y tiene que ver con lo que dije hoy, las inversiones, se van a seguir haciendo inversiones por parte de las empresas, el sector privado lo mismo. El mercado interno ha tenido mucho que ver en el crecimiento económico que ha tenido el país en estos años. Y el tercer pilar son las exportaciones. Entonces, yo creo que en el marco de eso y de que el país está creciendo, aún sigue creciendo y las perspectivas son de seguir creciendo, yo creo que acá esos elementos ya nos dan pautas de por dónde va a venir el presupuesto. ¿Bien? Yo creo que ahora he escuchado estos días y he leído la prensa, algunos lo que están buscando es generar un contexto de casi que el Uruguay está en una crisis tremenda. Y eso es preocupante también, ¿no? Yo creo que si por un lado se exige el tema de la productividad, la competitividad, la mejora, la mayor eficiencia por el lado del trabajo, cosa que comparto en su totalidad, también hay que ser muy cuidadoso a la hora de generar contextos que lo que pueden llevar es a radicalizar posiciones. O sea, acá lo que hay es un país que sigue creciendo y hay que trabajar fuertemente en temas como la competitividad, la productividad, la mejora de la eficiencia, la cada vez mayor formación que tienen que tener los trabajadores y buscar el mayor y cada vez más compromiso que hay que tener para llevar adelante este proyecto que viene llevando adelante el Frente Amplio. ¿Y quiénes son los que generan ese contexto adverso? Y bueno, yo he visto algunas cámaras empresariales aisladamente han planteado casi que el Uruguay está en crisis, cosa que no es. También, pero por eso digo, acá hay que tener un equilibrio entre seguir manteniendo niveles de inversiones, tratar de que se hagan inversiones privadas que han sido tan importantes en el país, que el sector privado siga mejorando como ha mejorado en estos años, pero también en el equilibrio de que el mercado interno, de que no perder poder adquisitivo por parte de los trabajadores, también es un elemento que hay que considerarlo. Y eso para nosotros es fundamental, es un pilar esencial, que es crecimiento,
queremos inversiones de cada vez mayor calidad, que apuesten a la innovación, al agregado de valor, pero también que tengan en cuenta que hay que formar, capacitar para exigir eficiencia. No puede haber desindexación entonces. No. Yo creo que no. Leonardo de León, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, gracias a ustedes. La pausa y seguimos con más información.